Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de Repensando el Derecho, el primer y único magazine jurídico del mundo. Y ya se escuchan esos aplausos, esa ovación que nos acompaña miércoles tras miércoles. Qué alegría, señor. Así que, stop, basta. Como te decía, nos estás viendo por YouTube en @Repensando el Derecho, también por Instagram @Repensando el Derecho, ahora sí, Facebook Repensando el Derecho, en todas las redes sociales Repensando el Derecho, menos en X, porque no nos llevamos bien con Elon. Así que bien, vamos a dar la bienvenida a los integrantes de nuestro programa, a toda la producción que nos acompaña día tras día en este trabajo insolayable que vivimos día tras día. Vamos a presentar a ella, la única, con esa cara de felicidad rozagante que nos comparte miércoles tras miércoles, la única, la inconmensurable, la doctora Mariela Fernanda Ferreira. Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todas a esta nueva emisión de Repensando el Derecho. Hoy vamos a transitar por un mundo para analizar varias cuestiones que tienen que ver con este mundo de la informática. Así que están invitados y a quedarse atentos para disfrutar y repensar y analizar este mundo jurídico. Muy bien, vamos a estar hablando, ¿puedo decir el título, doctora, de lo que vamos a estar charlando en el día de hoy? Vamos a estar hablando sobre el derecho a la intimidad, el derecho a la autodeterminación informática. Un tema que va a desarrollar la doctora y que, bueno, yo voy a tratar de hacer mi más pequeño y humilde aporte, ¿sí? Bien, vamos a dar la bienvenida a nuestros dedos mágicos, el señor Agustín Dedos Mágicos Feo, señoras y señores. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Otro miércoles acá de Repensando el Derecho, como siempre. Bueno, acá estamos, del otro lado. Hacía mucho que no lo veía. Hace mucho que no, estaba escondido. Pasa que me tuve que hacer una operación. Sí, me cambié la nariz. Bueno. Bien, no se ven los cambios todavía. Rinoplastía. Una rinoplastia, claro. Muy bien. No se ven, se van a ver pronto. Bueno. Sí, son con retraso. Bueno, bien. Ahí viene con delay con delay los resultados. Bueno, bienvenido, Agustín, ¿eh? Gracias. Qué gusto repensar el derecho una vez más. La verdad que encima hoy un tema súper interesante, esto de todo lo que es cibernético, que es como que escapa un poquito, ¿no? a las leyes. Claro, y uno se pregunta qué pasa con eso, ¿no? ¿Cómo lo jurídico nos protege también, ¿no? Hoy el mundo de la informática ha avanzado enormemente y por supuesto trae consecuencias. Claro. Bien. ¿Qué consecuencias traerá? Claro, ¿qué pasa con esto de la divulgación, ¿no? Pero para entrar ya en tema vamos a hablar de esto, del derecho a la autodeterminación informática, que básicamente tiene que ver con el habeas data. ¿Sí? La ley de habeas data, la protección de los datos. Y este derecho a la autodeterminación, por supuesto, también hace referencia a tutelar el derecho a la intimidad, el derecho al honor, el derecho a la imagen, que son derechos personalísimos. El derecho a la intimidad es un derecho personalísimo que no puede ser excluido de nuestro conocimiento y de nuestra vida personal. Claro, ¿sí? Sobre todo la parte de mi intimidad. ¿Qué es lo que yo cuento y permito que las redes sociales o lo que comparto en las redes sociales, hasta qué punto puedo permitir y hasta qué punto no? Y las bases de datos, quien utiliza, que generalmente son instituciones públicas, hasta qué punto pueden... ¿Cuál es el límite? Claro, pueden dar esa información, pueden manejar, porque esa información es la cuna de mucho poder. Exactamente, pero vamos a definir qué es el derecho a la autodeterminación, primero y principal, que es un derecho nuevo, que por supuesto antes no era conocido, y este derecho tiene que ver básicamente con la facultad que tiene toda persona de ejercer un control sobre esa información que se va a divulgar respecto a su persona. Ese es el derecho a la autodeterminación.
Y básicamente va a estar protegido por qué ley, como dijimos la ley, lo que se conoce como la ley de habeas data, la ley 25.326, que la ley marca específicamente el derecho a la autodeterminación y habla básicamente a que cualquier persona que considere que esa información que se está divulgando la afecta su buen nombre, su honor y su derecho a la intimidad, puede solicitar obviamente la rectificación o la supresión de esos datos, ¿sí? Eso es muy importante y puede ejercer un control. ¿Y con esto a qué vamos? También a que cuando se realiza este control, obviamente voy a tener que iniciar un proceso judicial para poder reclamar esta supresión o esta rectificación de estos datos que se están divulgando. Si bien existe este derecho a la autodeterminación, pero tenemos que plantearnos también si hay un límite con respecto a esto. ¿Existe un límite? La autodeterminación no es absoluta, sino que existe el límite que esta información podrá ser divulgada en aquellos casos, obviamente, que tengan que ver con la seguridad nacional, con la salud pública o la protección de derechos a terceros. Esto es muy importante para tener en cuenta, porque si afecta a la seguridad nacional, obviamente los datos se van a divulgar. Claro. Y sobre todo datos que podemos denominar de alguna manera sensibles. Exactamente, ¿Sí? porque hay datos que son sensibles y otros que son privados. Por ejemplo, los datos sensibles hoy en día un dato sensible es la opinión política. Exactamente, hubo un fallo muy importante en el año 2011, en donde se cuestionaba el tema de Carlos Saúl Menem y Nair Menem en aquel entonces. Y esto hizo referencia que fue el caso Fontevecchia, D'Amico, ¿sí? Y fue muy interesante porque ahí es donde comienza a cobrar auge también la ley de habeas data. ¿Sí? Este es el primer fallo que hubo. Estos datos sensibles a los que vos estás haciendo referencia también son datos íntimos, ¿no? Que tienen que ver con el origen racial, étnico, con las opiniones políticas, con las convicciones religiosas o filosóficas, la afiliación sindical, la vida sexual, el cambio de género. No tienen por qué publicarse. Claro. Quizás de que yo me realicé un cambio de género. Eso es algo que es confidencial y solamente a través de un proceso, quien va a autorizar a que se publique o se divulgue va a ser obviamente el juez, ¿sí? Estos datos están, hay un banco de datos, por eso era necesario que se proteja y se resguarde. ¿Sí? Sí, un poco para aclarar el tema del caso Fontevecchia, que ahí un poco quedó, sí. Nos faltó profundizar. Básicamente, esto fue en el año 95, Fontevecchia era un periodista que publica cierta información privada de Carlos Menem. Entonces, Carlos Menem con... Nair. La carátula era Fontevecchia con D'Amico sobre información pública, bueno, sí. que marcó un gran precedente, ¿no? Exactamente. Que de cierta manera da cierta protección a todos los periodistas, sobre todo a esta chica de LAM que a usted le gusta tanto, que dice barbaridades. Yanina Latorre. Tipo Yanina Latorre, que puede opinar tranquilamente, dar información sin ningún tipo de censura, ¿no? Pero esto llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2011, se resolvió. Claro, por eso es tan importante el fallo, porque siguió hasta la Corte Interamericana, ¿sí? Que es la última instancia, ¿no es cierto?, de reclamo. Claro. Y también todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el habeas data, ya en el año 1994, cuando se reformó la Constitución Nacional, que se agregó este artículo, el artículo 43, la tercera parte, donde habla del habeas data, ¿sí? De esta posibilidad de que se pueda iniciar toda una acción judicial para tomar conocimiento de los datos y poder, si son públicos o si son privados, y poder realizar los reclamos, como dijimos anteriormente, suprimir o rectificar aquellos datos que sean incorrectos o que yo no quiero que se divulguen, ¿sí? Sí, algo también importante, dato curioso del caso, de este caso Fontevecchia, que empezó el litigio en el año 95 y en el 2017 terminó. Sí. Pensando un poco en lo sí, que sí, son sí.
tuvo el primer fallo en el 2011, luego se apeló a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el 2017 recién tuvo la última instancia, para que tengan en cuenta lo que son los plazos de la justicia, que muchas veces cuando estudiamos, por ejemplo, un amparo, que son 3 días y el juez tiene que tiene que resolverlo, que son procesos sumarísimos y puede tardar meses pidiendo diagnósticos, pidiendo informes y pidiendo cierta cantidad de cosas. Así que los amparos, y sobre todo los de salud, ¿no?, que hoy en día están tan en boga con el suministro de medicamentos oncológicos, que bueno, que el Estado se hizo muy ausente y cortó muchos suministros, las cuestiones de discapacidad también, que de alguna manera están en un proceso de crisis, porque no se están otorgando beneficios. Incluso también hablando de este tema de la discapacidad con respecto a los niños y niñas y adolescentes con una condición como es el autismo, ¿sí?, en cualquier grado, cuántas situaciones se producen y que las obras sociales y las prepagas en muchas ocasiones no están cumpliendo con las prestaciones que deben otorgar. Los niños con esta condición requieren de distintas terapias, y obviamente después hay que transitar por esta situación del amparo, ¿no?, para que la obra social o la prepaga cumpla con los beneficios, ¿no es cierto?, de las terapias. Aparte también es muy discutido el tema con respecto al autismo, es discutido con esto de la condición, porque muchas obras sociales y prepagas no quieren brindar la prestación porque consideran que no son personas con discapacidad. Sí, hay un tema muy delicado de tratar que tiene que ver con este romanticismo, ¿no?, de la persona autista, de este espectro o este trastorno, que son términos que de alguna manera tratan de... Trastorno, espectro, condiciones. Claro, bueno, romantizan un poco esta figura, y de alguna manera las prepagas y también... la justicia misma se toma de eso para no otorgar certificados de discapacidad, para poner ciertas trabas. Y la realidad es que es una problemática que atraviesa una familia porque necesita ciertas condiciones y necesita también distintos insumos, una educación especial. Y es un día a día. Es muy, muy complejo. Y, por supuesto, no está habiendo percepción. Hay una crisis muy profunda con respecto a la discapacidad. Sí. Volviendo a la Habeas Data, tengo algo para aportar muy chiquitito que está relacionado con Natalia De Negri. Natalia De Negri fue una de las chicas del caso Coppola. Ay. Se me cayó del caso Coppola. Fue de las chicas del famoso jarrón de la droga, que bueno, que lo llevó a estar detenido un tiempo a Coppola. Bueno, que había en el jarrón, ¿no? Que había en el jarrón. No se sabe, solo en la causa judicial está. Claro. Muy bien. Sí, no, en el jarrón había droga, eso se sabe. El problema es que quién la puso. Claro. ¿Cómo llegó ahí? Ahí era la discusión. En síntesis, lo que Natalia De Negri, que hizo una gran carrera periodística, ella, bueno, luego estudió, está trabajando en una productora muy importante en Miami, hizo una carrera muy interesante dentro de los medios. Lo que ella solicitó es que Google borrara todo el historial que había de su participación, sobre todo en el programa que hizo mucho rating en ese momento, que era el programa de Mauro Viale. Exacto. Bueno, las grandes peleas que se agarraban de los pelos con las distintas novias de Coppola, con Samantha Farhad. Fue una gran mediatización de este caso. Y bueno, lo que solicitaba Natalia De Negri, que llegó también a instancias muy superiores para poder reclamar, la cual no tuvo, por una cuestión de la libertad de prensa, de la libertad de opinión, el resguardo también de toda la información, no obtuvo mucha respuesta con respecto a que ella pedía esto que se ha denominado el derecho al olvido. Mira. Claro, exactamente. Bueno, esto, digamos, el derecho a la autodeterminación informática tiene que ver con esto, con el derecho y las nuevas tecnologías, que no podemos escapar, como ser el WhatsApp, las redes sociales, todas las redes sociales en sí, el Google Maps cuando uno publica. Claro. Digamos, es un conjunto, es un todo y que no hay que olvidarse, ¿sí?
Otra cosa importante también, dijimos que tenemos información de datos personales y también vamos a tener información de datos crediticios. Los bancos van a estar al tanto de nuestra situación crediticia. Así como cuando no cumplimos con algo, nos ponen en el veraz, lo mismo. Nosotros podemos solicitar mediante, si supónganse, hemos abonado la deuda, tenemos el libre deuda y todavía seguimos en el veraz, podemos solicitar iniciar un proceso judicial para que se suprima esa información y sea la correcta, ¿sí? Hay que tratar de no llegar a esas situaciones y ver para no transitar estos procesos, que son realmente procesos no tan largos, pero sí costosos. Entonces lo bueno siempre es resolverlo en forma extrajudicial, ¿no es cierto? Haciendo el reclamo, porque para salir del veraz, obviamente se tiene que mandar este libre deuda al Banco Central de la República Argentina. Sí, que es la principal fuente. Un dato curioso también que está muy en auge estos días fue el famoso video de Macri renunciando a la candidatura de Loperato con la IA. Hecho con inteligencia artificial en plena veda electoral. Sí. El portal Chequeado hizo un relevamiento de todos los usuarios de esta plataforma X, de quienes fueron los que compartieron. La mayoría eran troll que salían de las cuentas que más comparte el presidente Milei. Así que bueno, ahí tenemos un dato de dónde es la fuente, de dónde salen estos dos videos. El que más se vio fue el de Macri pidiendo que votaran a Dorni, que él se bajaba de la candidatura, y el otro video del Operato que enseguida lo borraron, no fue tan viral como el de Macri. Y acá, bueno, esto plantea una nueva necesidad dentro de lo que es el derecho para comenzar a cuidar ciertas circunstancias y sobre todo en un momento tan delicado como es la elección, ¿no? Sí. Donde es el único momento donde todas las personas somos iguales, que es el momento del voto. Sí. Aparte lo de la imagen, ¿no? Porque con esto de la existencia de las IAs, vos podés agarrar a cualquier persona que tenga fotos o videos publicados en internet y hacer un video haciendo cualquier cosa. Entonces ahí está donde qué derecho tienen de usar la imagen de uno, ¿no? ¿Hasta dónde está el límite, no? Claro, bueno, ahí estamos ya con el derecho a la intimidad, ¿no? Es esto, que el derecho a la intimidad es un derecho personalísimo, que no se puede excluir del conocimiento, ni del conocimiento ni de la vida personal de nadie, ¿sí? Afecta ya, nos está afectando. Entonces yo tengo que saber qué información o qué imagen va a ser difundida y tengo que dar mi consentimiento para eso. Así es, qué importante, ¿no? Son las políticas de Estado que limiten estas cuestiones, que regulen estas cuestiones y no que incentiven estas cuestiones y usándolas para bien propio. Doctora, ¿algo más o quiere que vayamos redondeando? Vamos redondeando. Antes que redondeemos, me parece que es importante aclarar que el derecho a la autodeterminación informática también, uno de los requisitos fundamentales para su ejercicio es que sea totalmente transparente. Con esto de que sea totalmente transparente hacemos referencia a que yo pueda tener conocimiento de lo que quiero que se difunda o no, o de lo que quiero que sea publicado o no, ¿sí? Claro. Pero hay que tener en cuenta que tiene un límite, como lo dijimos en su comienzo, que el límite no es absoluto, sino que cuando afecte, podrá ser publicado cuando afecte a la seguridad nacional, a la salud pública o afecta a terceros, y por supuesto que su ejercicio tiene que ser totalmente transparente. Bueno, uno de los casos, ya redondeamos, pero que más se me viene en la cabeza, no sé si se acuerdan cuando le hicieron el juicio a Mark Zuckerberg, porque en la temporada de elecciones de Estados Unidos usó los datos de los usuarios de Facebook. Así es. Según las encuestas, qué dirección políticas tenían. Y como que esos datos después los vendieron. Claro, obviamente. Claro, sí, bueno. Manipulan la opinión, que un poco, bueno, ha sido en las últimas elecciones. Estados Unidos es un gran referente, desde Obama para acá adelante, bueno, Macri acá en Argentina, hay muchos ejemplos de presidentes que han logrado este consenso electoral para poder conseguir distintos triunfos manipulando información. Sí. Así que bueno, es muy importante
cuidar. Es muy importante la independencia también de los poderes, del Poder Judicial, que debe estar separado del Poder Ejecutivo. Esto hay que contárselo al amigo Cunio Rivarone. Bueno, señoras y señores, doctora, ¿usted quiere agregar algo más? No, estamos, creo que es cortito, pero hay que saber tener bien en cuenta estos fundamentos. El artículo 43 de la Constitución Nacional que nos permite iniciar esta acción de habeas data, la ley que protege, que hay una ley sobre la protección de los datos, la 25.326, y por supuesto que existe este derecho a la autodeterminación informática y que también tutela tres derechos más, que uno es el derecho a la intimidad, al honor y el derecho a la imagen. Qué lindo, doctora. Perfecto. Jueves 22, vamos a estar en la Universidad Nacional de José Cepaz, dando en el auditorio el Camino de los Próceres, Salón de los Próceres. Agustín, ¿usted? Así es. Bueno, vamos a estar dando una charla sobre empleo público, que tantos empleados públicos han quedado afuera. ¿De qué se trata el empleo público? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué desventajas tienen? ¿Cómo es la regulación, los reglamentos? ¿Me pueden despedir si soy empleado? ¿Puedo presentar una licencia psiquiátrica por 2 o 3 años? Bueno, vamos a estar tocando estos temas que son bastante delicados. De esto, de alguna manera, podemos decirle puestos políticos, doctora. Y puede ser, hay mucho trasfondo desde cómo ingreso al Estado, ¿no? Bien. Y es lindo conocer eso, es lindo conocer el funcionamiento, qué sistema se aplica, cómo se llevan adelante los expedientes administrativos, los plazos. Todo eso vamos a estar haciendo ese recorrido jurídico. Muy bien. 11 60 28 22 29 son nuestros medios de comunicación. Nos puede seguir en TikTok, Repensando el Derecho, en Instagram, @Repensando el Derecho. Nos estás viendo por acá, por YouTube, @Repensando el Derecho. Suscríbete, que tanta felicidad nos da. Y, señoras y señores, hasta aquí hemos llegado en este episodio de Repensando el Derecho. La doctora Mariela se despide de esta manera. Por supuesto, nos vemos el próximo miércoles para seguir repensando. Seguramente va a venir algún invitado o vamos a tener estos episodios donde contamos las historias jurídicas que son historias emocionales. Así que nos vemos el próximo miércoles, a vibrar y a pasarla lindo. Bien, señor Agustín Dedos Mágicos Feus, lo escuchamos. A vibrar y pasarla lindo. Muy bien, nos vemos Dios mediante el próximo miércoles, por supuesto, con un invitado. Y si no está un invitado, vamos a estar desarrollando temas jurídicos aquí en tu magazine jurídico, como dijo la doctora. Y vamos a vibrar, como dijo Agustín. Los dos se copiaron de mi final. Uno dijo una parte, el otro dijo la otra parte. Usted es una gran referente, doctora. Usted es inimitable. Es la luz que nos ilumina. Así es, la luz que seguimos. Y eso que me baja, porque... Señoras y señores, hasta el próximo miércoles. Dios mediante. Chau.